esta nueva? Ahorita se convierte el Estado venezolano en un ente capaz de tomar decisiones, que se inclina fundamentalmente por el trabajo por encima del capital. Que ya no es solo un árbitro. Ya no solamente un árbitro, ahora tiene capacidad para la decisión y para poder ejecutar sus propias acciones. Y en segundo lugar, que es un elemento bien importante, cuando se privilegia el trabajo por encima del capital, que es una de las herramientas fundamentales. Y ahí se contempla lo que hemos llamado que ya pasamos de esa relación laboral a una relación de protección de derechos, considerando, como lo dice la Constitución, el trabajo como un derecho humano. Entonces, eso es parte de la característica que va implícito incluso en el nombre. Así como protegemos el trabajo, protegemos la familia, protegemos el bienestar, las reivindicaciones y los logros alcanzados por el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras durante tanto tiempo. El impacto económico de la ley se midió, tanto en el sector público como en el sector privado, diputado. Es decir, ¿se le puede hacer frente a lo que va a implicar? Sí, eso fue una de las herramientas fundamentales y de las directrices que teníamos. No hacíamos nada con crear la mejor ley si después no iba a tener aplicabilidad, viabilidad desde el punto de vista económico o que pudiese afectar sobre todo a la pequeña y mediana industria. Ahí hemos hecho los estudios correspondientes. Yoldari, que era miembro de la comisión presidencial, estaba encargado de esas revisiones y afortunadamente hay una economía en progreso a nivel del país, que es el que va a asumir fundamentalmente la mayor parte desde el punto de vista de la retroactividad, también en el sector privado, pero fundamentalmente en el sector público, que es uno de los elementos que tiene mayor impacto. La otra pudiésemos valorarlo. La retroactividad, ¿piensa usted que es el punto? No, ahí tiene un impacto bien importante, porque no podemos olvidar lo que eso significó desde el punto de vista de robo, desde el punto de vista económico, pero también hay un impacto desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la jornada laboral. Pero de todas maneras, se hicieron los estudios, hay la viabilidad desde el punto de vista del Estado venezolano, se hizo los niveles comparativos con la empresa privada, tanto las grandes como la pequeña, porque una de las herramientas que tenemos es que si vamos a proteger el trabajo, no podemos justificar ni siquiera niveles de cierre, que fue lo que ocurrió en el pasado, por cierto. ¿No es una ley que genere despidos, diputado? No, al contrario. Que provoque que empresarios o empresarias se agarran de ella para decir, bueno, estoy quebrado, estoy en determinada situación. Al contrario, la orientación fundamental es generadora de más empleo en el marco de eso que hemos llamado la misión Saber y Trabajo, que tiene prácticamente un capítulo aparte desde el punto de vista de lo que es la formación. Por eso que te digo, al contrario, lo que hubo fue estudios y sobre todo con la pequeña y mediana industria, pero también con empresas que son propias de los venezolanos, como son las empresas comunales, como son las empresas de propiedad social, que también va a tener un impacto desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los trabajadores. Para todas es sostenible, usted ratifica Así es. Sí. No, y eso fue una de las herramientas y uno de los estudios fundamentales y una de las directrices clave que nos dio el presidente para cualquier estudio. Y si alguien ha aprendido y ha demostrado que conoce de economía, de finanzas, de viabilidad desde el punto de vista económico, es el presidente de la República. Ahora, diputado, hay algunos aspectos sobre los cuales el presidente hizo algunos adelantos. Recordemos, en primer lugar, que el presidente firma la ley y envía la ley al Tribunal Supremo de Justicia para que ratifique el carácter orgánico que le correspondería en este caso al máximo tribunal del país. ¿Usted tiene alguna duda con respecto al carácter orgánico de la ley y lo que ello implicaría? Eso el mismo presidente lo señaló hoy cuando estaba firmando, cuando se dio la firma de ese instrumento tan importante, no solamente para los trabajadores, sino para toda Venezuela. Ese debate lo dimos en la comisión y había dos criterios. El criterio fundamental, los que planteamos que la propia Constitución le da el carácter orgánico cuando manda a realizar una reforma de la ley orgánica del trabajo que enmarca todo lo que tiene que ser la relación del trabajo. Además hay otros aspectos... O sea, que ya estaría contemplado per se en la Constitución. Hay otros aspectos que señala de manera clara y precisa que el trabajo es un derecho humano y las leyes orgánica abarca, entre otras cosas, los derechos humanos. Sin embargo, había un criterio que eso correspondía a la ley anterior, a la ley que estábamos precisamente derogando, de tal manera que la nueva ley debería pasar
por la aprobación de un organismo, de una estructura para darle el carácter orgánico. Bueno, el presidente de manera práctica, sea de una manera o sea de otra, vamos a curarnos en salud, estamos convencidos del carácter orgánico y que bueno, si puede haber alguna duda de que ya es automático, bueno, no tenemos ningún inconveniente, lo mandamos al Tribunal Supremo de Justicia que sin ninguna duda debe darle el carácter orgánico. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? Inmediatamente que depende del TSJ. Que el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia le dé el carácter orgánico, como estamos convencidos de que va a ocurrir, inmediatamente iría a Gaceta Oficial y entra en vigencia una vez que sea publicado en Gaceta Oficial, que esperemos que sea en muy poco tiempo, miércoles, jueves. O sea, en cuestión de un par de días aproximadamente. Sí, miércoles, jueves, porque ahí lo que hay que revisar es fundamentalmente eso, si tiene el carácter orgánico, estamos convencidos que la propia Constitución se lo da, pero si hay alguna duda, bueno, que se lo da de manera directa, el carácter humanista que tiene el trabajo desde el punto de vista de la Constitución va a garantizar que sea una ley orgánica, una de las leyes fundamentales, del cual tiene que derivarse un conjunto de leyes especiales, que también en la misma propuesta que se ha señalado. ¿Cuáles serían las otras leyes, en su opinión, que se derivarían de la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras? O sea, la primera es otra de las políticas que está fijada ahí, el papel protagónico y participativo de los trabajadores a través de diferentes organismos, no solamente la herramienta sindical que sigue vigente, claramente establecida, facilitando el proceso de organización para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de sus reivindicaciones, la contratación colectiva, sino está planteado la creación de lo que hemos llamado los consejos de trabajadores y trabajadoras, que tiene otra finalidad, el control de la gestión, la participación de los trabajadores en la gestión, sobre todo en las empresas del Estado, pero también niveles de vigilancia en el sector, tanto público como privado. O sea que ya ahí habría una nueva ley. Lo que estamos haciendo es enmarcar el carácter que se debe crear los consejos de trabajadores y las trabajadoras, pero su funcionamiento, administración, formas que deben ser electas, bueno, se lanza a una ley especial. ¿Qué otra ley se derivaría de la ley? Nosotros planteamos un conjunto de leyes que antes eran lo que se llamaba las características especiales, el trabajo especial. Ahí se contemplaba los trabajadores con discapacidad, los trabajadores campesinos, los trabajadores del campo, los trabajadores conserjes, que ya tienen su ley especial, los trabajadores rurales, los trabajadores del transporte. Había una serie que tiene unas características diferentes. Ahí nosotros lo que planteamos que había que mantener desde el punto de vista de lo que es la ley que se aprobó en el día de hoy, el marco general, los derechos que están consagrados. ¿Qué cambiaría entonces con una nueva ley? Hay una característica especial, un ejemplo, el horario de un aviador, un ejemplo, no puede ser el mismo, porque en pleno vuelo no puede decir, ya trabajé las 8 horas y lo puedo abandonar, ni el del barco. ¿Sería por ley, por reglamento? Hay unas características especiales. Entonces ahí se señala, entre otras cosas, la necesidad de crear leyes especiales para las particularidades en el marco de los derechos generales que marca esta ley orgánica de trabajo. Y ahí es bueno destacar, Vanessa, y es bueno señalarlo, el énfasis que hicimos, porque fue parte de la propuesta de los campesinos, de los pescadores, sobre todo los campesinos y las campesinas que vienen con una inmensa movilización, por cierto, bien emotiva, ya tienen 4 días, pero nosotros, como parte de esos elementos especiales que se planteaba en la anterior ley, bueno, eran especiales para no tener horario y trabajar 12, 13 horas, para no tener la protección propia del Estado desde el punto de vista de lo que es la seguridad para el trabajo. Ahora enmarcamos, un ejemplo, la jornada laboral, tal como lo señala en estos instantes. Debe trabajar 8 horas, debe tener 2 días de descanso, como lo plantea la nueva ley. Tiene que tener condiciones especiales de protección de su salud, sobre todo eso que trabaja en el campo, que hay animales, que hay niveles de peligro. Entonces lo tienen quienes trabajan en una fábrica, lo tienen quienes trabajan, un ejemplo, con productos químicos, no lo van a tener nuestros campesinos, nuestras campesinas que trabajan y ahí... ¿Cuántas leyes más, diputado, piensa usted que se derivarían? Hay un conjunto de leyes, hay como 5 o 6 leyes especiales que se están derivando de ¿Ya se está trabajando sobre ellas? Sí, ya
incluso habían iniciativas que ya se venían desarrollando. Un ejemplo, los deportistas profesionales. Los deportistas profesionales que tienen una característica especial, no trabajan 8 horas, los espectáculos regularmente son sábado o domingo, claro. Firman un contrato, incluso a veces lo venden de un equipo para otro. Tiene unas características especiales. Enmarcamos que tienen que tener los mismos derechos, tienen que tener prestaciones sociales, tienen que tener una serie de condiciones generales que lo garantiza la ley, pero esa particularidad del contrato, de que no pueden ser contratados menores de edad y ser vendidos como si fueran unos corotos, tiene que tener una protección del Estado, bueno, forma parte de esas leyes especiales que tenemos que derivar. Hay sectores sindicales que están en contra de la ley, aun cuando se reconocen como chavistas, como progresistas, dicen que apoyan el proyecto bolivariano, que apoyan al presidente Chávez. Nos referimos a organizaciones, dirigentes sindicales, que consideran que la ley no fue lo suficientemente debatida, que es producto de una imposición, palabras más, palabras menos. ¿Qué le respondería usted a esos sectores que además mañana van a marchar aparte? Bueno, fíjate, nosotros el llamado que le hacemos, pues, yo he escuchado entre otras cosas la crítica al procedimiento, pero esperamos que, bueno, que hagan el análisis. Ellos presentaron propuestas. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados, Vanessa, a que las centrales presentaban una propuesta y había que llamarla. Y nosotros dimos una característica especial, eso fue la orden que dio el presidente. Cuando los trabajadores el día 10 de noviembre le dijeron, presidente, asuma usted la conducción de esta nueva ley orgánica del trabajo, él asumió, pero dijo con una condición, sean ustedes los que hagan la propuesta, los que hagan el debate. Y la comisión... Y fue así, efectivamente fue así. 19.000 propuestas surgieron, miles de asambleas desde el punto de vista de los trabajadores, pero también similares desde el punto de vista de los campesinos.